Quiero que vayamos por favor a Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 11, y que analicemos este pasaje y veamos algunas cosas importantes en la preparación del maestro para enseñar sabiduría al pueblo. Eclesiastés 12, 9 al 11 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Este pasaje nos enseña varias cosas importantes, hermanos, en la preparación del maestro para enseñar. Quiero que la admiremos. La primera frase importante es: hizo escuchar. Hizo escuchar. Es importante poder escuchar de Dios, hermano. Es importante. Por lo general, Dios nos da semillas de verdad que se convierten en grandes árboles con muchos frutos que sirven para alimentar a otros. Estaba yo pastoreando en El Salvador y trabajando también con el instituto en calificar expositivos, y una noche estaba ya avanzada la noche, había estado trabajando en la calificación y me tocaba que predicar el día domingo. Era sábado en la noche. Entonces dejé los trabajos a un lado y comencé a tratar de encontrar algún pasaje para predicar el domingo, pero hermanos, no encontraba nada. No encontraba nada. Estaba como cerrado el cielo para mí. Llegó la medianoche y no encontré nada. La 1, las 2, las 3 de la mañana, y yo orando y pidiéndole a Dios y buscando en la Biblia algo para predicar en la mañana. Ya como a las 4 de la mañana no aguanté, me acosté. Estaba yo acostado ahí cuando de repente, yo no sé si fue el Señor o un ángel del Señor, no lo sé, pero alguien llegó y me tocó los pies y me despertó. Me tocó los pies y sentí el toque y oí una voz que me dijo: relaciones. Solo esa fue, relaciones. Y hermanos, esa fue una semilla. Ese era el tema del mensaje. Y mire, comenzaron a bajar versículos y versículos y versículos a esa hora de la mañana. Y ya para las 10 de la mañana ya tenía el mensaje. Pero vino el mensaje como una semilla, solo una palabrita: relaciones. Pero después esa semilla creció y milagrosamente en poco tiempo se convirtió en un mensaje que trajo mucha bendición. Y así va a suceder con usted también. Porque muchas veces el Señor nos da semillas de verdad que se convierten en grandes árboles con muchos frutos que sirven para alimentar a otros. Ahora, el maestro debe tener un oído circuncidado para oír de Dios. Debemos clamar al Señor porque circuncide nuestro oído. Porque muchas veces decimos: el Señor no me habla. Pero sí, Él habla. Lo que pasa es que a veces nosotros no oímos, ¿verdad? No oímos, pero Él está hablándonos. Entonces debemos clamar al Señor para que Él circuncide nuestro oído y podamos escuchar su voz, ¿verdad? Ya sea como una semilla o ya sea como un tema ampliado. En la vida del maestro vemos este punto. Leamos Isaías capítulo 50, versículo 4. Sabemos que esto se cumplió en la persona de Jesucristo, pero también se cumple en la vida de los maestros de justicia, en la vida de los ministros del Señor.
Isaías capítulo 50, verso 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Muchas veces hemos venido a la iglesia cansados o al instituto cansados y hemos escuchado al maestro con palabras sabias que renuevan nuestras fuerzas, que nos ministran vida, fortaleza, libertad. Ahora, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero aquí está la clave: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Verdad? Clamémosle al Señor para que mañana tras mañana el Señor despierte nuestro oído, para que oigamos como los sabios. Y una vez que hayamos oído su voz, oído su palabra, vamos a tener mensaje, vamos a tener enseñanza, vamos a tener alimento para las personas espiritualmente hablando. Así es de que oír de Dios es fundamental. Oír de Dios es fundamental. Alabado sea el Señor. Miren, aquí en el instituto usted escucha enseñanzas. Una vez escuché una ilustración que me pareció interesantísima y ese lo he aplicado a mi vida. Ustedes se recuerdan que cuando se hacían pozos de agua para sacar agua, ¿verdad?, de abajo, se instalaba una bomba de mano, una bomba de mano. Quizá ustedes las conocieron. Una bomba de mano para poder extraer el agua. Pero esa bomba había que echarle agua primero. A ese ejercicio se le llama cebarla. Había que cebarla. Agarraba una cubeta y le echaba agua al conducto y esa agua llegaba y luego usted comenzaba, ¿verdad? Ya se venía el agua del pozo. Pero ¿qué agua era la que salía primero? No. La que había echado usted, esa salía primero y después ya comenzaba a salir el agua del pozo. Y un predicador nos dijo: así debe ser el maestro. Usted recibe, usted es la bomba, ¿verdad? Usted es la bomba, usted es la bomba y el pozo. Entonces usted recibe agua. Y lo primero que muchas veces sale cuando predicamos es lo que hemos oído, ¿verdad? Pero de repente ya comienza a salir agua de nuestro propio pozo. No sé si me explico, ¿verdad? Así nos ha pasado a todos. Así de que no le dé pena a usted predicar lo que usted oyó aquí. Predíquelo, enséñelo. Y ya va a ver que a medida que usted enseñe, cuando sienta, usted va a estar enseñando algo que el Señor le está dando directamente a usted. Ya es agua de su propio pozo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya usted va a oír de Dios, ¿verdad? Y va a compartir lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha enseñado. Entonces, pero es vital que escuchemos de Dios. Esto fue lo primero que Salomón enseñó acá. Él hizo escuchar. No se le olvide, márquelo ahí bien. Tengo que escuchar de Dios. Tengo que escuchar de Dios. Amén. Señor, circuncida mi corazón, Señor. Ara mi corazón, Señor. Fíjese que es interesante porque lo que dice aquí: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Escuche, esa palabra despertará, ¿sabe qué es en el hebreo? Es pasará el arado. Pasará el arado, o sea, arará, pasará el arado, o sea, como que hay mucha tierra, ¿verdad, hermanos? Ahí en el oído espiritualmente. Entonces el Señor tiene que arar nuestro oído, tiene que meter su arado y romper para que haya la capacidad, la habilidad de poder escuchar de Dios. Amén. Pidámosle a Dios que Él are nuestro oído, meta su arado, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, una figura del Espíritu Santo que abra nuestro oído para que podamos escuchar su voz. Amén. Pero ¿qué más dice este hombre?
e hizo escudriñar. Interesante, hizo escudriñar. Amén. Una cosa que ya lo hemos experimentado, como le dije hace un momento, el Señor no le va a dar a uno el mensaje completo ahí a todo, palabra por palabra, y verdad, sino que le da la semilla muchas veces, y usted tiene que ponerse a trabajar, escudriñar, ¿verdad? Buscar en la Biblia con su concordancia aquí por allá, comparar escritura con escritura, tiene que escudriñar. Aleluya. El maestro debe escudriñar diligentemente las verdades que recibe en semilla de parte de Dios. ¿Se recuerdan de ese, digamos, de ese testimonio que les conté? El Señor solo me dio relaciones. Entonces me levanté y relaciones. Y comencé a escudriñar y al ser Espíritu Santo ayudándome, pero ya tuve que escudriñar o recordar aquellos versículos que había escudriñado antes. Esto confirma lo que dice Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Dice así: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hermano, la naturaleza de Dios es esconder sus joyas, esconder sus tesoros, esconder sus verdades. Él no las deja ahí a la vista del sol para que cualquier persona las encuentre. No, son tan caras y valen tanto que el Señor las esconde, y solamente aquellos que realmente las aman y las escudriñan las van a encontrar. Amén. Como maestros, entonces, debemos aprender a escudriñar. A escudriñar. Las verdades de la palabra de Dios se presentan también en las escrituras como el maná escondido. ¿Ha leído ese pasaje? O ese término. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Esa es la misma idea. Las verdades de Dios están escondidas, están encubiertas. Amén. Para que las encuentre aquel que las escudriña, aquel que pasa tiempo ahí con interés, con dedicación, con amor, con oración, clamándole al Señor: muéstrame, Señor, esto qué significa, cómo puedo arreglar esto, cómo puedo comprender esto. Entonces necesitamos escuchar de Dios. Número uno, necesitamos escudriñar. Aleluya. Escudriñar. Pero tengamos cuidado en este punto. Escuche. No solamente debemos escudriñar, sino también dice acá que debemos vencer. El que venciere, le daré a comer del maná escondido. Hay que vencer, no solo escudriñar, pero hay que vencer. Hay que vencer. ¿Qué vamos a vencer? Principalmente el pecado. Principalmente el pecado. Sí, tenemos que vencer el pecado. Muchos maestros no reciben la verdad y por ende no la enseñan correctamente porque sus vidas no están alineadas con la voluntad de Dios. Debo decirle que cuando hay pecado en nuestra vida, aunque escudriñemos, no hay revelación. Porque el pecado es como una nube que nos ciega los ojos. Entonces obviamente debemos estar a cuentas con el Señor para poder escudriñar y encontrar la verdad. De esto nos habla Ezequiel, capítulo 20, versos 24 y 25. Aquí hay una verdad muy seria, hermanos, muy seria, muy delicada. Dice: porque no pusieron por obra mis decretos. Mire, hubo aquí gente que no puso por obra los decretos de Dios, no andaba bien con Dios, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. O sea, desecharon los estatutos, no andaban bien con Dios. Profanaron los días de reposo. El reposo
el sábado en la Biblia nos habla del reposo de Dios, o sea, dejar de hacer nuestras obras carnales. Ellos no tenían el reposo de Dios, no dejaron de hacer sus propias obras carnales. Ahora, cuando un maestro está caminando mal con Dios, escuchen, y por eso entendemos ahora lo que ha pasado con muchos. Dios mismo los entrega a una forma de doctrina falsa. O sea, cuando una persona anda mal con Dios y se pone a escudriñar la palabra, como anda mal con Dios, no entiende la verdad, no tiene la luz. Y Dios mismo está molesto con él y lo puede entregar a malas interpretaciones de la Biblia. Malas interpretaciones de la Biblia. Aquí lo dice. Dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, dice. Fíjese, hermano. Les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. O sea, cayeron en falsas doctrinas como un juicio de Dios por querer tocar las verdades preciosas de la palabra sin estar a cuentas con el Señor. Entonces, ¿qué lección aprendemos? Debemos escudriñar, pero con un corazón limpio, ¿verdad? Limpio. Clamar al Señor: Señor, perdóname, lávame, límpiame, purifícame. Si hemos fallado, arrepentirnos inmediatamente y, hermanos, ponernos a cuentas con Dios, y después vayamos pues a la Escritura, ¿verdad? Escudriñemos, que seguramente hallaremos gracia para encontrar la revelación. ¿Cuál es lo tercero acá? ¿Qué más hizo el predicador? Número 1, hizo, a ver, ¿va conmigo o no? Hizo escuchar. Muy bien, hay que escuchar de Dios. Segundo, hizo escudriñar. Hay que escudriñar y cuidarnos de escudriñar con un corazón limpio, para que no nos vaya a venir una falsa doctrina ahí, pero una falta de interpretación. Bueno, lo tercero, y compuso. Sí, hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso. Usted debe oír de Dios, debe escudriñar, pero después debe componer, o sea, poner en orden las verdades que Dios le ha dado, poner en orden el mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que por la gracia de Dios yo me esfuerzo es en tratar de ordenar los temas que tengo que compartir. Trato de ser ordenado, de llevar una secuencia y poner en orden los pensamientos, no hablar así a la loca, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen cosas lindísimas, pero no se les entiende nada, ¿verdad? O sea, porque no tienen orden, no componen su sermón, no arreglan su mensaje. Y aquí el predicador dice: y compuso. Esto es poner en orden. Sabemos que Dios es un Dios de orden, y eso se puede apreciar en toda su creación, hermanos. ¿Sabe? Toda la creación está magistralmente ordenada, pero maravillosamente ordenada. Hay un orden maravilloso en la creación. Y nosotros, pues obviamente, siendo su creación más sublime, fuimos creados también para el orden. Fuimos creados para el orden. Fuimos diseñados para funcionar mejor cuando hay ley y cuando hay orden. ¿A cuánto les gusta trabajar en un lugar donde hay orden? Sí. Pero no nos gusta trabajar donde hay desorden, porque fuimos diseñados para trabajar donde hay ley, ¿verdad? No anarquía, sino donde hay ley y donde hay orden. El Salmo 119, verso 165, dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos
tropiezo. Somos capaces de trabajar mejor cuando todo está en su sitio y cuando hay simetría, ya sea en el hogar o en el trabajo. Un hermano conocido del pastor Bailey tuvo una visión del último día del Señor, y realmente cuando yo la leí, yo la imaginé en mi mente, en mi corazón, y me rompió el corazón. Me puse a llorar porque yo pude ver esta visión en mi imaginación, ¿verdad? Pude entender esta visión. Fue la visión del último día del Señor en su taller de carpintería. Ustedes saben que José era carpintero, murió, pero Jesús quedó al mando de ese taller y él continuó trabajando en el taller de carpintería para sostener a su madre y a sus hermanos, porque él era el primogénito, hasta que cumplió los 30 años. Habiendo cumplido los 30 años, entonces el Espíritu ya le dijo: es hora de dejar el taller y de ir al ministerio. Pero este pastor tuvo una visión del último día del Señor en el taller de carpintería. Les leo el extracto de esta visión. Dice este pastor: acababa de terminar una mesa. Luego dejó sus herramientas en su lugar. Dobló el delantal cuidadosamente y lo colocó en su sitio. Caminando hacia la puerta, miró hacia atrás con ternura todo el taller y todo estaba en su lugar ordenadamente. Luego salió para ir al río del Jordán y ser bautizado por Juan. ¿Qué escena? Él terminó la mesa. Bueno, entonces recogió todas las herramientas, el cepillo, el serrucho, el cincel y la garlopa, todo. Los colocó en su lugar. Después se quitó su delantal y todo lo dobló bien, lo colocó en su lugar. Ya después que estaba todo en orden, salió, se encaminó a la puerta y ya estando en la puerta dio una última mirada, sonrió al ver el taller bien ordenado y salió. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. No importa qué área de la vida pongamos en consideración, cuando hay orden, hay también un sentido de progreso. Amén. Cuando hay orden, hay un sentido de progreso. Esto es especialmente cuando hablamos de aprender. Habiendo sido creados por un Dios de orden, aprendemos por medio del orden. Como estudiantes, ¿cómo aprende usted mejor? ¿Una clase donde no haya orden o una clase donde vaya todo ordenadito? ¿Verdad? Somos diseñados para aprender con el orden. El arte, pues, de un verdadero maestro es llevar a sus alumnos de un nivel de conocimiento a otro a través de pequeños pasos y bien ordenados. Debemos tener orden cuando enseñamos la palabra de Dios. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que yo traté de hacer es: vamos a estudiar este curso por temas, ¿verdad? Por temas. Entonces desglosamos un tema, hablamos todo lo que podamos acerca de ese tema y luego lo cerramos y pasamos a otro para hacer un poco más fácil la comprensión, tratando de poner en orden todas las cosas que como maestros debemos aprender. Amén. Bueno, así es que un buen maestro lleva a sus alumnos en el viaje de la vida de un lugar a otro con una progresión fácil, sencilla y comprensible. Pongamos por ejemplo, hermanos, cuando comenzamos a estudiar, cuando éramos pequeñitos, comenzamos a estudiar. Por ejemplo, en las matemáticas. De la identificación de los números, pasamos a una suma
sencilla, ¿verdad? Primero nos enseñamos cómo son los números y después ya a una suma sencilla. Luego añadimos la resta. Enseguida la multiplicación. Y por último dejaron la división, que es la más difícil. Pero así es el orden. Así aprendemos. Después que ya sabemos nosotros sumar, restar, multiplicar y dividir, ya tenemos el fundamento básico de la matemática. Entonces podemos avanzar a materias un poco más complejas como la geometría, el álgebra y el cálculo. Pero ya esas son operaciones un poco más difíciles, pero que la base que traemos nos ayuda para poder entenderlas. Sin el fundamento sólido de los principios elementales, será casi imposible poder entender y solucionar las operaciones más avanzadas. Ahora, si esto se ve claro en las matemáticas, es aún más verídico cuando se trata de enseñar la palabra de Dios. Amén. Mire, yo sé que el orden de los libros pues no fue, digamos, inspirado así directamente por Dios, pero yo creo que sí la mano de Dios estuvo ahí ordenándolo todo, principalmente velando por su palabra. Amén. Y hay asuntos interesantes. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Por qué es primero? Porque nos habla de todos los comienzos, todos los orígenes están ahí en Génesis. ¿Y por qué creen ustedes que el Señor permitió que Apocalipsis quedara de último? Porque es el último libro que debiéramos estudiar. Debiéramos pasar desde Génesis, pero no, nosotros somos meros curiosos, ¿verdad? Como miramos Apocalipsis, así interesante, entonces nos vamos a leer Apocalipsis. Y lo que muchos hermanos resultan es asustados, ¿verdad? Como no entienden nada, se ponen bien asustados al ver las bestias y esos monstruos ahí, ¿verdad? Y dice, ay, qué feo, y se imaginan que son así físicos, ¿verdad? ¿No? Pero eso se va a entender cuando ya se tenga un fundamento y se vaya avanzando. Esa es la manera como un maestro debe enseñar. No debe comenzar a enseñar las cosas más profundas de la palabra. Debe comenzar con lo fundamental, ¿verdad? Y después ir avanzando hasta llevar a su congregación a lo máximo. Esa es sabiduría en la enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasa cuando hay una audiencia mezclada de gente madura y de gente recién convertida? Debemos ser sabios y debemos segmentar, ¿verdad? Ese grupo, o debemos dirigir o debemos dividir también nuestra enseñanza en cosas elementales para aquellos y en cosas un poco más fuertes para los otros. Pero debemos ser considerados. Porque si les damos carne a los bebés espirituales, lo que vamos a hacer es enfermarlos. La madre no le da carne a su bebé de un mes. Le da alimento adecuado a su digestión. Y así debe ser espiritualmente. Como maestros tenemos una tarea que no es fácil, pero como dijo el Señor, está ahí para ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ¿por dónde vamos? Aquí vamos. En la vida cristiana, el maestro debe prestar atención especial a las palabras de Pablo que se encuentran en 1 Corintios 3:10. Muy importante esto. Mire lo que Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Definitivamente Jesucristo es la piedra angular de nuestro fundamento,
del cual se toman todas las demás medidas. Efesios 2, 20 al 22 dice que los apóstoles también son parte de ese fundamento. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, todas nuestras doctrinas deben partir de el Señor Jesucristo y de las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Incluso la vida de Cristo debe ser un modelo, y aún la vida de algunos apóstoles o los apóstoles y los profetas también debe ser un modelo para nuestra vida, sobre las cuales debemos enseñar. El pastor Bailey cuenta que en un viaje que hizo a Grecia le mostraron monumentos de la llamada Edad de Oro. Dice él, era algo impresionante ver las ruinas de la vida y la cultura griega. A medida que avanzaban en el tour, el guía turístico los llevó por una fila de columnas. ¿Cómo se llaman esas ruinas donde aparecen unas columnas de un templo? El Partenón, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen. Por ahí andaba el pastor Bailey, ¿verdad? Y el guía los andaba dirigiendo. Y a medida que avanzaban, dice, los llevó con una fila de columnas, las cuales dijo que habían sido erigidas mucho antes de los tiempos de Jesús, antiguas. Luego llegaron a una que se había caído hacía tan solo unos 20 años. Cuando le preguntaron por qué se había caído, creo que el pastor Vélez fue quien le preguntó cuál es la razón por la que esa columna se cayó, y todas las demás no se cayeron. Ahí están, sólidas, firmes, pero esa columna no aguantó el peso del tiempo y se cayó. Le preguntaron al guía. Entonces el guía lo llevó justamente al fundamento de esa columna y le mostró una pequeña brizna de hierba y le dijo, esta pequeña brizna de hierba penetró en la raíz de esta columna y con el correr de los tiempos rompió la roca y la columna se cayó. Todo lo demás estaba intacto, estaba bueno, pero el cimiento había sido roto por una raicita, hermanos, una raicita, una brizna pequeña de hierba que se había metido y había rajado la columna y eventualmente la había derrumbado. El maestro debe cuidar de establecer un buen fundamento en su propia vida y en la vida de sus oyentes, y no permitir que pequeñas raíces de amargura o de pecado, ¿verdad?, briznas de la hierba mala, ¿verdad?, puedan romper el fundamento, derribar su vida o derribar la vida de aquellos que él ha edificado. Esto pues nos lleva a tener mucho cuidado con el pecado en nuestra vida. El pecado puede derribar a cualquier gigante. ¿Se acuerdan de Sansón? Muy fuerte, pero el pecado lo derribó. Entonces debemos tener cuidado con nuestra vida y también de lo que edificamos en la vida de las personas. El maestro encuentra abundante gozo cuando descubre su llamado a este maravilloso ministerio, porque Dios le da la sabiduría y el conocimiento, le da también el entendimiento para hacer su trabajo. Y esto es una experiencia personal, hermanos, una experiencia personal. No quiero ponerme ante ustedes como un dechado de justicia y de rectitud, ¿verdad?, como un modelo, pero solo quiero darles testimonio de lo que ha sido mi vida
He amado la palabra del Señor desde mis comienzos, hace más de 40 años, 42, 43 años. He amado la palabra del Señor y, hermanos, me he deleitado. Algunas veces he llorado, porque soy más fácil para llorar que para reír. Sí, lloro más fácil que reír. Entonces, algunas veces no aguanto el gozo, la emoción al descubrir una verdad en la palabra y resulto llorando. Pero no es de tristeza ni de dolor, es de emoción, es de alegría, es de un gozo ahí que no puedo expresarlo o explicarlo de otra manera. Otras veces también me he reído yo solo ahí, al encontrar las verdades preciosas de la palabra de Dios, como les puse la ilustración de la bomba, ¿verdad? Me he gozado al beber el agua que Dios le ha dado a otros ministros, ¿verdad? Que qué deliciosa agua fresca, pero algunas veces me he deleitado en beber el agua que Dios me ha dado a mí directamente. ¿Cuántos dicen amén? Es una maravilla el poder estudiar la palabra y enseñar la palabra. Yo sé que es un trabajo duro. A veces tenemos que desvelarnos, hermanos. A veces tenemos que pasar noches enteras, estudiando la palabra de Dios. Pero vale la pena. Gloria a Dios para siempre, porque lo que se encuentra es algo que no tiene precio. Gloria a Dios. Bueno, terminamos el tema número 2. Vamos al tema número 3. Y el tema número 3 se llama Grandes Maestros. Grandes Maestros. Gloria a Dios. Y vamos a señalar algunos de los grandes maestros. Y yo quiero que pongan mucha atención en la exposición de la vida de cada uno de ellos, porque estos están seleccionados con la gran sabiduría que Dios le dio al pastor Bailey. Él seleccionó estos maestros y están ahí en su libro para extraer de la vida de ellos verdades que son formativas para nosotros, formativas para los maestros de justicia. Gloria al Señor. En cualquier profesión, tanto los jóvenes como los más ancianos reciben una gran inspiración de todos aquellos que son considerados expertos en la materia que estas personas desarrollan. Personalmente, les hablo de mi testimonio. Personalmente he sido inspirado a estudiar la palabra de Dios por maestros preciosos, como por ejemplo Spurgeon. Me gusta mucho leer los escritos de Spurgeon. Charles Price, también me encanta ese hombre, leer sus libros. Adrian Rogers, me encantaba oírlo y me encanta oírlo, aunque ya partió la presencia del Señor. Pero qué belleza, para mí, qué belleza. Amén. Paul Caram, cuando viene Paul Caram, qué belleza. Estoy hablando así como de como les digo, no menospreciando a nadie, ¿verdad, hermanos? Sino solo de señalar entre muchos algunos de los maestros preciosos que conocemos. Obviamente nuestro amado pastor Bailey, qué maravilla, qué maravilla. He saboreado tanto sus prédicas como sus escritos y he anhelado ser como uno de ellos. Incluso he deseado que en algún momento ellos pudieran imponer sus manos sobre mí para que por un milagro me pudieran impartir la sabiduría y la revelación que Dios les ha dado a ellos. Ahora, en este capítulo examinaremos brevemente algunos de los grandes maestros de la historia de la iglesia, apegándonos, como les dije, al libro de texto.
quiero que cuidadosamente nos fijemos en los puntos que se enfatizan en la vida y ministerio de cada uno de ellos. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver primero a Jerónimo de Estridón. Sí. Llamado también, ahí lo tenemos aquí en el libro, usted lo va a encontrar como Jerónimo, pero también lo tenemos como, o llamado como Jerónimo de Estridón. Quiero que pongan cuidado, hermanos, esto no es historia solamente. Hay verdades que son vitales para usted y para mí. A este hombre se le recuerda como el gran traductor de la Biblia en su versión Vulgata latina, que significa la del uso común. Vulgata latina, la del uso común en el idioma latín de aquel entonces. Aunque su vida, dice el pastor Bailey, podría describirse como tumultuosa y gran parte de sus escritos como controversiales, la razón por la cual se incluye en este curso se debe a un sueño que tuvo en sus primeros años. Este hombre tuvo un sueño en sus primeros años. En ese sueño, él se veía siendo llevado ante el trono del juicio de Cristo, acusado de ser un defensor de Cicerón, el filósofo. ¿Han oído de Cicerón, el filósofo griego pagano? Pues fue llevado ante el juicio, acusado de ser un defensor de Cicerón. Cuenta que en el delirio de su fiebre tuvo un sueño en el que se vio ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Al preguntársele quién era, fíjese, estaba ahí. Al preguntársele quién era, repuso: soy un cristiano. Mientes, le replicaron. Mientes. Tú no eres un cristiano, tú eres un ciceroniano. Puesto que donde tienes tu tesoro está también tu corazón. ¿Tienes tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero? Y no tienes tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Estas palabras le dijeron a este hombre en esa experiencia que él tuvo estando delante del trono del juicio del Señor. Ahora, el efecto de esto fue que durante toda su vida se aseguró bien de advertir sobre las consecuencias de las enseñanzas de los filósofos paganos. Este incidente en su vida es una advertencia que bien haríamos todos de tomar nota para que nos dediquemos a enseñar solamente la palabra de Dios y no filosofías humanas. Amén. No filosofías humanas. ¿Saben? Yo he escuchado algunos predicadores, solo porque la gente diga que a la que tipazo, que saca tanto sabe este hombre, ¿verdad? Andan citando a que a Aristóteles, que a Platón, que a Cicerón y a todos esos filósofos. Y hasta aplican algunos de los dichos de ellos a sus sermones. Y no saben, o si saben se hacen los locos, de que la mayoría de los filósofos fueron homosexuales, hombres perdidos. A este hombre el Señor en el trono del juicio le reprochó el hecho de estudiar más los escritos de los filósofos paganos que los escritos sagrados de la Biblia. Entonces es un mensaje para nosotros como maestros. Dicen amén. Gloria al Señor. Bueno, Pablo en Colosenses 2:8 creo que reafirma esto. Colosenses 2:8 dice Pablo: mirad que nadie
os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay aquí varias cosas que Pablo menciona. Primero, filosofías. Hermano, cuidado con las filosofías y los filósofos griegos. Filosofías, sutilezas, agudezas. Cuidado con las sutilezas. Tradiciones de los hombres. Cuidado con las tradiciones de los hombres. Los rudimentos del mundo, programas, ABCs del mundo. ¿Entienden eso? Haga esto, esto y esto y le va a funcionar. ABC del mundo, rudimentos del mundo. Cuidado con eso. Como maestros de justicia, tengamos cuidado de no leer los escritos de los paganos y de enseñar a los alumnos, y también de enseñar a los alumnos que ellos no lo hagan. Estoy cumpliendo con mi responsabilidad esta noche. Amén. Yo no quiero saber nada de esos filósofos paganos homosexuales, aunque se digan ser sabios. No quiero saber nada. Amén. Gloria a Dios. Y les animo a ustedes que también hagan lo mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? El pastor Karan, tremendo es que esto, dice el pastor Karan que detrás de cada libro hay un espíritu. Detrás de cada libro hay un espíritu. Es el espíritu que posee el que lo escribe. Y cuando uno lee el libro, se está abriendo al espíritu que posee el libro, que vino de el que lo escribió. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Sí. Debemos tener mucho cuidado y discernir que sea algo que venga de Dios, ¿verdad? Algo que venga de Dios. Amén. Bueno, sigamos adelante. Estamos hablando de grandes maestros. Este fue un gran maestro, pero miren la experiencia que tuvo y la lección que nos deja. A ver cuántos entendieron la lección que nos deja. ¿Entendieron? Cuidado con las filosofías. Cuidado. Y lo demás que dice Pablo acá. Pero vamos a ver otro. El venerable Beda. Este hombre vivió desde la edad de 7 años hasta los 62, o sea que él vivió 55 años en el monasterio de Harrow, al norte de Inglaterra. Fue conocido por su piedad y por la dulzura de su disposición. De su corazón y de sus labios fluía constantemente un profundo agradecimiento a Dios. Fue sin lugar a dudas el historiador más destacado de su tiempo. A él se le debe la historia eclesiástica de los ingleses, imagínense usted, de la iglesia en Inglaterra. A él se le debe. Casi no se mira, ¿verdad? Bueno, pero usted lo puede buscar. Beda fue una de las columnas de la cultura de la época carolingia, finales del siglo VIII y principios del siglo IX, tanto por sus propios escritos como por la influencia que ejerció en Europa a través de la escuela de York, fundada por su discípulo el arzobispo Egberto. Lo mencionamos en este curso debido a su oración. Debido a su oración, la cual debería ser hecha por cada maestro de la palabra de Dios. Escuchen lo que él oró. Él oró al final de su vida, después de hacer una enumeración de todas las obras que Dios le había permitido hacer. Él oró diciendo lo siguiente: yo te pido, amado Jesús, que de la misma manera que me has dado a beber con gran delicia las palabras de tu conocimiento, me concedas también el poder llegar a tu presencia, fuente de toda sabiduría, y permanecer para siempre delante de tu trono. ¿Qué les parece? Se los leo otra vez. Capte la esencia de la oración. Yo te pido, amado Jesús,
que de la misma manera que me has dado a beber con gran delicia las palabras de tu conocimiento, me concedas también el poder llegar a tu presencia, fuente de toda sabiduría, y permanecer para siempre delante de tu rostro. Él tenía un profundo sentido de gratitud por habérsele permitido, escuchen, por habérsele permitido saber, entender y enseñar la palabra de Dios. Este hombre estaba profundamente agradecido porque Dios le dio entendimiento, revelación, conocimiento, sabiduría, y le dio la oportunidad de enseñar las verdades preciosas de la palabra de Dios. Pero él dice: Señor, te agradezco todo eso, te lo agradezco, pero así como me has concedido, Señor, las riquezas de tu conocimiento, por favor concédeme llegar a tu presencia y permanecer delante de tu rostro para siempre. ¿Están conmigo? Porque, hermanos, cuántos grandes predicadores están en el infierno hoy. ¿Me está oyendo? El pastor Belli y algunas otras personas que han ido al infierno cuentan de que el castigo más severo en el infierno es para los predicadores. Ellos están en el lugar más terrible del infierno, los predicadores. ¿Por qué? Porque ellos recibieron muchos el conocimiento de la palabra, pero no perseveraron y al fin se cayeron y se perdieron. Y están en lo peor, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Ahora, este hombre era sabio, porque él decía: sí, gracias por todo lo que me diste, pero Señor, concédeme estar delante de tu rostro eternamente y para siempre, porque de nada nos servirá ganar a mucha gente si nosotros mismos nos vamos a perder, ¿verdad? De nada. Ezequiel, creo que es Ezequiel 33, dice que si el justo cometiera pecado, ninguna de las justicias que hizo le será tomado en cuenta. Por el pecado que hizo, morirá, ¿verdad? Entonces, este hombre nos deja una enseñanza, y es que le pidamos a Dios que nos ayude a perseverar nosotros también fielmente en su presencia. Alabado sea Dios. ¿Y cuántos creen que Dios es poderoso para guardarnos sin caída? Así dice Judas, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Es algo maravilloso que debemos entender. El Señor nos sustenta, nos mantiene y nos puede ayudar a perseverar hasta el fin sirviéndole. Bueno, ya llevamos 2 maestros, veamos un tercero. John Wycliffe. Este hombre devoto fue quizá el teólogo más destacado de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Recibió su licenciatura, maestría y doctorado en esa universidad. Poseía un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, aunado a una vida de pureza, valor y tenacidad para predicar el Evangelio. Su dominio del lenguaje común le concedió una elocuencia sin igual ante sus rivales, que eran muchos en aquellos días, principalmente de la curia papal. En una de sus visitas a la Roma papal como representante del rey Eduardo III, pudo darse cuenta de la suntuosidad y los excesos en los que vivían el Papa y sus obispos. Esto obviamente causó gran indignación en él. El Papa Gregorio
XI lo condenó y mandó arrestarlo. Sin embargo, Wycliffe recibió apoyo del rey Eduardo y de John de Gaunt, duque de Lancaster, y continuó escribiendo hasta su muerte. A John Wycliffe se le conoce en el mundo de la literatura por su traducción de la Biblia al inglés medieval. Después de salir de la Universidad de Oxford, Wycliffe se convirtió en rector de la iglesia de Lutherworth, París, donde fundó el movimiento de los Lollardos, que eran predicadores ambulantes. Muchos maestros y predicadores eran enviados desde allí, bien preparados por Wycliffe, a toda Europa. Estos se reproducían a sí mismos y se convirtieron en una fuente poderosa y vibrante para Cristo por más de 150 años, aún después de la muerte de Wycliffe. Wycliffe fue llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Una ilustración en un salmerio bohemio del siglo XVI presenta la influencia que tuvo Wycliffe en la Reforma. Este dice: Wycliffe está encendiendo la chispa de la Reforma. Juan Hus está aplicándola a un carbón. Y Martín Lutero está soplándola hasta que se convierta en una gran llama. O sea, este hombre fue un pionero de la Reforma. Pero ¿qué aprendemos de Wycliffe? Escuchen, por favor, no pierdan esto. De Wycliffe aprendemos una lección importante, la cual vemos también en la vida de John Wesley, que debemos enseñar a otros para que ellos a su vez puedan enseñar también a otros. Esto fue lo que hizo este hombre. Y esto es algo que usted como maestro de justicia debe poner en práctica. Estudie, 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 pero luego comience a enseñar, a compartir, a compartir. Gloria al nombre del Señor. Hay un ejemplo gráfico en la geografía de Israel. Tenemos el mar de Galilea por allá arriba y luego tenemos el mar Muerto por aquí abajo. Pero ¿sabe usted que el mar de Galilea tiene vida? Hay muchos peces ahí y es el que alimenta toda la región de Galilea, porque hay vida. Pero ¿sabe que el mar Muerto no tiene vida? No tiene vida. Tremendo. De hecho, los geólogos dicen que ahí está Sodoma y Gomorra debajo del mar Muerto. Ahora, ¿pero cuál es la diferencia entre el mar Muerto y el mar de Galilea? Muerte y vida. ¿Cuál es la diferencia? Que el mar de Galilea tiene entrada. Le entran las tres vertientes del monte Hermón, le entran y se convierte en el río del Jordán. Le entra, pero también le sale. ¿Cuántos dicen amén? Le sale, hay vida cuando usted recibe, pero cuando también da. Tenemos que fijar en nuestra mente que como maestros de justicia debemos enseñar también a otros para que estos a su vez enseñen a otros. Y este es un principio no solo que lo practicó Wycliffe y Wesley, sino que también es un principio bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que ya la cosa está llegando al final, pero déjenme terminar con una verdad poderosísima. Si tiene cansancio o sueño, sacúdaselo por estos segundos. Porque vamos a decir una verdad sumamente importante que aprendemos de Wycliffe. Gloria a Dios. Debemos enseñar a otros para que ellos a su vez puedan enseñar también a otros.
ya que el principio bíblico es que nuestra descendencia es quien heredará lo que Dios ha escogido para nosotros. Nuestra descendencia heredará lo que Dios ha escogido para nosotros. Leamos por favor Isaías capítulo 54, verso 1 al 3. Y ahí vamos a concluir. Creo yo, o todavía falta. ¿Estamos listos? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Como diciéndole, no te quedes con lo que has recibido, hombre, compártelo. Enséñale a otros. Ensancha tus estacas. Amén. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y escucha lo que dice, esto es lo impactante. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hermanos, nuestra descendencia heredará naciones. Qué tremendo. Tengo una carga. ¿Están conmigo? Tengo una carga por mis hijos. Tengo una carga por mis nietos. Los que me conocen saben que eso es cierto. Oro, clamo, hablo acerca de ellos. Oiga, porque yo sé que mi herencia quizás no la voy a recibir, de hecho no la voy a recibir toda yo. Amén. Pero el Señor me la va a dar porque Él es fiel. Amén. Y me la va a dar a través de mis hijos, a través de mis nietos, a través de mis descendientes. Si ellos caminan con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también me la va a dar a través de mis hijos espirituales. Amén. Espirituales. Las bendiciones, la herencia que Dios me ha de dar, me la va a dar a través de mis hijos naturales, si caminan con Dios, y a través de mis hijos espirituales, si caminan con Dios también. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. ¿Sí o no? Todos los que somos de Cristo, hijos de Abraham somos y herederos de las promesas. Usted se da cuenta que Dios le dio a Abraham promesas, y Abraham no las vio todas cumplidas en su vida, pero las vio cumplidas en sus hijos, en sus nietos y hermanos, en su descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Así es de que, ¿a qué quiero llevarles? A que imitemos en este caso a Wycliffe en ser hombres que nos multipliquemos o nos reproduzcamos. El maestro tiene que enseñar. Gloria a Dios. Si usted pertenece ahí a una iglesia y bueno, ya tiene la capacidad y ya tiene la preparación, ¿verdad? Ya tiene la preparación, dígale al pastor, permítame, ¿verdad? Deme un grupito, quiero enseñar. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Enseñemos, multipliquemos, reproduzcamos aquello que el Señor nos ha dado. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien, vamos a quedarnos ahí porque el siguiente es Juan Wesley y vamos a ver qué aprendemos de Juan Wesley. Pero, a ver, dígame qué aprendió usted de Jerónimo. ¿Qué aprendió de Jerónimo? ¿Ah? Exactamente. Cuidado. Que no vayamos a hacer, ya cuando entremos al cielo. Yo fui pastor. No, tú fuiste aristoteliano. No, que realmente seamos cristianos. ¿Qué aprendimos del venerable Beda? Ok. Que él no solo quería
ser un buen maestro, pero lo que más quería era estar en la presencia, delante del rostro de su Dios. ¿Y qué aprendimos de Wycliffe? Que tenemos que multiplicarnos, que reproducirnos. Tenemos que enseñar a otros para que estos también enseñen a otros. Alabado sea el Señor. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 2, Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.